Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Buenas tardes, padre. Muy buenas tardes, Esperancita. Me da mucho gusto saludarte. También a mí me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo me está? da mucho gusto saludar a nuestras amigas radiovidentes que ven este programa y que hoy están celebrando el Día de su Santo. Hoy bien. Estamos celebrando ¿a quién? A Nuestra Señora de Lourdes. Sí, así que saludos a mi prima Lourdes Mota, que cuando le da su gana ve este programa, y también a Lulú Borrego. Así que saludos a ella, y hay muchas más que no ven este programa, pero que se llaman Lourdes. ¿Si tú conoces alguna Lourdes? Yo conozco a algunas Lourdes, sí conozco a algunas Lourdes. En mi comunidad, pues a Lourdes Mendoza, déjeme ver cuál se me viene ahorita. Se me viene Lourdes Mendoza, luego se me viene Lourdes, mi prima, y luego Lourdes, otra Lourdes. Ay, creo que nomás me acuerdo de estas. Debe de haber más, pero se me olvidaron. Que de hecho hay algunas que se ponen Lourdes. Lourdes. No, se llaman Lourdes. Le digo, no seas tonta, es Lourdes. No es Lourdes, así está escrito. Sí, es como si yo me llamara en inglés George. Cierto. George es el O-U es un, es una pronunciación en francés, se pronuncia U, Lourdes. Lourdes, muy bien. Bueno, Lourdes es un lugar de Francia, cerca de España, donde había una pastorcita que se llamaba Bernadette, y resulta que pues estaba haciendo frío, ya no había leña alrededor, entonces ella fue junto con otras compañeritas, otras amigas, pero como ella tenía asma al favor, entonces no se podía meter al agua fría, entonces las otras chicas sí se cruzaron el río y ella se quedó ahí cerca de una gruta y de repente vio así como un relámpago dentro de la gruta, se acercó y vio a una joven muy hermosa con un vestido blanco largo y con un velo que le cubría un velo largo y un cinturón azul. Entonces, ella no le dijo nada, pero le sonrió y le hizo señas para que se acercara. Era precisamente un 11 de febrero del año 1858. Entonces, se acercó y vio que tenía un rosario en las manos, y ella sacó su rosario y se puso a rezar, y esta joven hermosa iba moviendo las cuentas de su propio rosario también. Ella se acercó 3 días más, y el tercer día le habló finalmente esta joven hermosa, que ella la describía así, y le pidió que fuera durante 15 días seguidos y que ella le prometía no hacerla feliz en esta tierra, sino en la vida eterna. Y entonces estuvo yendo esos 15 días y apareció una fuente ahí en la gruta, que hasta hoy en día ha sido una fuente milagrosa, una fuente de agua milagrosa. Miles de personas se han curado, voy a platicar de eso. Finalmente, ella dijo que era la Inmaculada Virgen María, la Inmaculada Concepción. Ese dogma, 4 años antes, en el año de 1854, el Papa Pío IX lo había declarado como dogma, de que María fue concebida sin pecado original. Y entonces, finalmente, el último día, ella inclinó su cabeza en señal de despedida, y ya no la volvió a ver más aquí en la tierra, pero se encontró con ella en el cielo. Bernadette ingresó con las Hermanas de la Caridad y murió a la edad de 30 años debido a su asma. Su cuerpo se conserva incorrupto. Esa incorruptibilidad de los santos es algo único que se da solamente en la Iglesia Católica. En ningún otro lado se conservan cuerpos incorruptos
que tienen incluso hasta flexibilidad y que algunos hasta sangran y tienen sus órganos internos frescos como si estuvieran durmiendo. Entonces es algo maravilloso. Bueno, allí en ese lugar se construyó una basílica hermosísima, donde la visitan 8 millones de peregrinos al año. Y ha habido muchísimos milagros. De hecho, hay doctores ahí que constatan que realmente la enfermedad ha desaparecido y se han comprobado miles de milagros. De hecho, uno de ellos fue el hermano, el beato Miguel Agustín Pro, que antes de viajar a México, él tenía varios padecimientos, visitó Lourdes y milagrosamente fue curado de muchas de sus molestias y de esa forma viajó a México. Hay una revista que se llama MAD, M-A-D en inglés. En ella tiene una Dean Martin, creo que se llama, Don Martin. Es un caricaturista y siempre pone en la última página una caricatura chusca. Entonces dice, una tarde en las calles de Lourdes. Entonces van un montón de inválidos con sillas de ruedas, con muletas y que no pueden caminar y llegan a una esquina donde está el semáforo y dice stop y de repente se pone walk, o sea, camine, y todos avientan las muletas y se ponen de pie y dicen milagro, milagro. Ok, bueno, es de la revista Mad Magazine. Bueno, de hecho, hoy, día de Nuestra Señora de Lourdes, se ha dedicado como la Jornada Mundial por los Enfermos. Normalmente, en tiempos no de pandemia, sino en tiempos normales, después de instruir a los enfermos de que no cualquiera puede recibir la unción de los enfermos, no porque tenga un catarrito, porque tengo una molestia en el dedo chiquito del pie, ya por eso tengo que recibir la unción de los enfermos. No, se trata cuando hay una enfermedad crónica o una enfermedad grave que pone en riesgo la vida mortal en este mundo. Entonces se hace una evangelización y normalmente este día doy la unción de los enfermos a quienes lo requieren en la iglesia. Sin embargo, ahora por tiempo de pandemia no es recomendable que vengan los enfermos presencialmente a la iglesia porque pueden estar débiles y pueden contagiarse unos a otros o pueden contagiar a los demás. Entonces, en este año, como el año pasado, no estamos dando la unción de los enfermos, pero la misa de hoy es dedicada en favor de todos los enfermos. Así que vamos a pedir a Dios para que les dé fortaleza, esperanza, fortalezca su fe y les ayude y que les conceda la salud. ¿Ok? Pero también hay que ver que dentro de la enfermedad hay dos formas de sufrir una enfermedad. Es decir, es como el ejemplo de los ladrones, Dimas y Gestas, la forma de tomar el tormento, que Dimas le dijo a Gestas, ay, ¿cómo apestas? Y Gestas le dijo a Dimas, ¿para qué te arrimas? No, mientras Gestas está quejándose de ese tormento y burlándose, y burlándose de Jesús, órale, no que eres el Mesías, bájate y bájanos y te invito a unas copas y te presento unas muchachonas y demás. Y Dimas le dice, oye, ya ni la burla perdonas, que ve la tempestad y no te digas, pues no me puedo hincar, estoy crucificado. Dice, nosotros merecemos este tormento. En cambio, él es inocente. Y entonces, en ese acto de fe, ahí, en este Cristo perdedor, este Mesías crucificado, que no puede mover un dedo, que no puede mover una mano para hacer una diferencia. Sin embargo, Dimas confía y cree. Le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y es el primer santo canonizado. Le dice, yo te garantizo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que es la fe. Cuando
Sufrí esa bacteria come carne hace más de un año, que tuve que ser llevado de emergencia. Las operaciones y sobre todo las curaciones eran sumamente dolorosas. Me decían, ¿qué no le duele? Digo, sí, me duele bastante. ¿Y por qué no se queja? A ver, si me quejo, ¿me duele menos? No, pues entonces, ¿para qué me quejo? Mejor ofrezco mi sufrimiento para que Dios tenga piedad de mí por mis pecados, pero también pido y ofrezco mi sufrimiento por aquellos que no tienen fe, por aquellos que no tienen los recursos o las posibilidades que yo tengo, por aquellos que sufren en la soledad, en el silencio, en el abandono. Por ellos ofrezco mi enfermedad y mis dolores. Entonces, de alguna manera, ofrecer nuestro sufrimiento y unirlos a la pasión de Cristo, de alguna manera estamos haciendo meritorio nuestro dolor por personas menos afortunadas, por personas que sufren sin fe. La Universidad del Sur de California, en el hospital, que es uno de los mejores a nivel mundial, ha hecho varias investigaciones. Una de ellas es que a aquellas personas que se reza por ellos, los pacientes que tienen a alguien que rece por ellos, se alivian mucho más pronto que aquellos que no tienen quien rece por ellos. El poder de la oración es muy fuerte. Es impresionante el dolor, el padecimiento, y muchas veces quisiéramos padecer esos dolores en lugar de nuestros seres queridos. Yo le ofrecí a la Virgen, le dije, oye, ayuda a mi hermanita, tenía un dolor muy fuerte de pierna y la tiraba realmente en cama. Entonces dije, señora, pásame los dolores de mi hermana. Y cuando me pasó aquello, me dijo Estrellita, ¿ya ves para qué le andas pidiendo a la Virgen? Le digo, no me arrepiento. Yo soy niño y me aguanto. Tú eres niña y eres bien chillona. Dice, no, ni creas. Pues sí, así que no se queje. Pero ha habido enfermedades muy impresionantes. A mí me impresionó mucho cuando estaba en Tracy, que iba al hospital. Había un excombatiente de Vietnam, ya mayor de edad, que tenía las piernas levantadas. Tenía una enfermedad muy especial que le afectaba mucho las piernas. Decía, padre, yo fui prisionero de guerra. Me pusieron de cabeza, me torturaban, me clavaban puñales en las piernas, pero no era tan doloroso como es esto. Ahí sabía que era temporal y que luego me iba a aliviar, pero aquí ya llevo años con estos dolores. Entonces, es el ofrecer ese dolor, es realmente, el dolor es el mismo, pero el efecto es diferente. Cuando yo era diácono en el seminario y yo iba a visitar los hospitales para llevar la comunión, había una señora que estaba padeciendo y empecé a echarle rollo, mire, una sus dolores a los de Cristo Jesús, etcétera. Dice, padre, Cristo sufrió 3 horas en la cruz. Yo ya llevo 3 años sufriendo esta enfermedad dolorosa. Pues me dio un callón de boca, pero es decir, esos 3 años y lo que te falta, a lo mejor tendrás mucho dolor, pero dentro del dolor es el ofrecerlo en sentido de por la remisión de nuestros pecados y por la salvación de aquellos que no tienen fe. Es por eso que no veo sentido de infligirse dolor o penitencias que te causan dolor, cuando que la vida ya te da muchos sacrificios que tienes que confrontar. El hecho de ser paciente ante la rebeldía de tus hijos, el hecho de reaccionar con amor ante un insulto, ante una situación difícil, reaccionar con fe. Esa es la verdadera penitencia, la forma como confrontamos los dolores, los problemas de cada día, no el infligirnos dolores extras que realmente Jesús dice, recordándonos lo que Dios quiere. Misericordia quiero más que sacrificios. Entonces la vida ya tiene mucho de por sí. Ofrécele al Señor cada día tus malestares, tus dolores, tus angustias. Y recuerda que Jesús dice, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Así que
Ojalá que no protestemos por lo que nos duele, sino que sepamos ofrecerlo. Muy bien, mi querida Esperancita, ya que apagué todo, pero ¿tenemos alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo? Échatelas. Nomás tenemos dos de todo eso que dijo usted, padre. Tenemos dos preguntas. Dos preguntas que vienen muy bien. La primera dice, ¿por qué parten la hostia en dos pedazos y después por qué parten un pedacito más? Sí. Así fue la pregunta. Mira, de hecho, el sacerdote actúa en la persona de Cristo, in persona Christi, o sea que Cristo actúa a través del sacerdote. No estamos recordando en la misa lo que hizo Jesús. No, se está haciendo presente esa institución de la Eucaristía de ese Jueves Santo, lo celebramos en ese momento. Entonces, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos. Entonces se parte en el sentido de Cristo que reparte el pan. Antes de la comunión se fragmenta un pequeño pedacito de la hostia y se coloca en el cáliz. Se llama purcíncula, o sea, la fracción. Surge en la antigüedad cuando en Roma se habían establecido 7 basílicas, una en cada una de las colinas de Roma. Entonces los diáconos que participaban en la misa con el Papa fraccionaba el cuerpo eucarístico y le daba una fracción a cada uno de los diáconos para llevarla a sus santuarios, a sus basílicas, y el sacerdote en la basílica, al celebrar la Santa Misa, colocaba ese cuerpo de Cristo consagrado por el Papa en el cáliz, como signo de unidad con el Papa, como signo del mismo sacrificio. Entonces esa tradición se ha quedado. Obviamente hoy el Papa no nos manda vía UPS o DHL la fracción del cuerpo de Cristo porque sería una cantidad enorme, pero el hecho de fraccionar la hostia y dejar una fracción del cuerpo de Cristo en el cáliz de su sangre significa la unidad de la iglesia entera. ¿Okay? Entonces esa es la razón del por qué se pone la purcíncula o la partecita pequeña, una fracción del cuerpo de Cristo en el cáliz, como signo de unidad de la iglesia entera. Muy bien, muy buena contestación, padre. Agregando nomás un poquito a lo que decía usted de la unción de los enfermos, padre, si hay una persona que está en peligro o muy grave, ¿a esa persona no se le puede llevar la unción de los enfermos? Claro, pero es que se ha malentendido. Se pensaba que era ya para cuando alguien se iba a morir. No, es más bien para que no se muera. Les preguntaba a los niños del catecismo, ¿cuántos sacramentos hay? Y dice uno, ninguno, padre. ¿Cómo de que no hay ninguno? No, es que mi abuelita se estaba muriendo y vino el padre y le dio los últimos sacramentos, así que ya no hay. Bueno, no, la unción de los enfermos no es para cuando te vas a morir, sino más bien para que no te mueras. Se da cuando hay una enfermedad de peligro, una enfermedad grave, es decir, que pone en riesgo tu vida mortal. Entonces, la unción no la puede dar cualquiera, ni siquiera un diácono. Solamente el obispo o el presbítero. Es decir, supone el arrepentimiento y la absolución de los pecados. O sea que no es solamente la sanación del cuerpo, sino también del alma. Por lo tanto, un diácono no tiene la autorización, no tiene el poder para absolver pecados, no puede darla. Menos un laico, menos alguien que está en un grupo de oración y que dice, ahora vamos a ungir a este hermano, a imponerle las manos para que se salve. No, no puede, no debe, ¿ok? Para que no haya confusión en eso. Entonces, solamente cuando hay una enfermedad grave, puede ser incluso una ancianidad
que de alguna manera le limita en sus funciones a la persona, también puede ser ungido. El hecho de una enfermedad crónica, como puede ser una diabetes severa o alguna enfermedad de cáncer o demás, se puede ungir, aunque parezca que goza de muy buena salud. Sin embargo, se puede ungir. No se trata de ungirse una vez a la semana, ¿no? Si esa enfermedad persiste, puede ser una vez al año. Pero cuando una persona está enferma, llamen a un sacerdote. Y para eso estamos. Así que no esperen al último momento. ¿Ok? Muy bien, padre, Sobre muchas todo gracias. cuando llaman en un último momento que dice, padre, tiene que venir en ese momento. Oye, está muy grave. Sí, está agonizando. ¿Y cuánto tiempo lleva de agonía? 2 semanas. Ah, bueno. O sea, no tiene que ser ahorita, espérame tantito. Es decir, quiero que entiendan que yo me ordené pensando que los sacerdotes trabajaban nada más los domingos. Y no es cierto, que equivocado estaba. Tenemos muchísimo trabajo, estamos muy ocupados. Y por eso cuando alguien me pide una cita, saco mi agenda y veo el tiempo propicio para esta persona o para mí, para que poderle dar calidad de tiempo y escucharle y dedicar toda mi atención por esta persona. Pero si me llegan en ese momento y tocan a la puerta y quieren que lo escuche y yo estoy por entrar a celebrar la misa o tengo una conferencia con el obispo, alguna cosa así, no lo puedo atender en ese momento. Entonces es muy importante que tomen precaución y que llamen con tiempo. ¿Ok? Muy bien, muy buena respuesta, padre. Tenemos otras 5 preguntas, así es que nos vamos volando. Órale, pues. Padre, Como decía Bartolo Taras, ¿te acuerdas de ese personaje de Enrique Guzmán? No, padre. Bueno, no es que todavía no nacías, pero mira, No. cuando Enrique Guzmán estaba casado con Silvia Pinal, tenían un programa muy cómico que se llamaba El Show de Silvia y Enrique. Y Enrique Guzmán tenía un personaje que se llamaba Bartolo Taras, que tenía harta pachocha, y hablaba así, y decía, muy volando. Pero además de tener mucho dinero y ser medio tarolas, era muy generoso y ayudaba a mucha gente. Ese era el personaje de Bartolo Taras. Entonces, Bueno, entonces ahorita que dijiste, muy volando. voy Entonces me acordé volando, de padre, Bartolo así Taras. merito. Okay. Más rápido que inmediatamente. Nos dice la primera, ¿puede hablar de Pentecostés, padre? Así nomás dijeron, ¿puede hablar de Pentecostés? Sí, ¿qué más? ¿Cuál es la otra pregunta? La otra. Es que me preguntaron que si podía hablar de Pentecostés y si puedo. Se puede. Contestar a la pregunta. Okay. Bueno, mira, realmente lo que decíamos es de que Dios es uno solo, pero se manifiesta como el Padre, creador de todo, el Hijo, que procede del Padre, que es la manifestación de Dios hecho hombre, encarnado, que es Cristo Jesús. Pero en Cristo está esa presencia trinitaria, aunque está orando a su Padre y que el Espíritu Santo se manifiesta en él. Sin embargo, en Cristo está esa presencia trinitaria. Lo vemos cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos a tu Padre y eso nos basta, porque siempre hablaba de su Padre. Le dice, Felipe, tanto tiempo me conoces y no conoces a mi Padre. ¿No crees que el Padre está en mí y yo en mi Padre? El que me ve a mí, ve a mi Padre. Bueno, entonces, Jesucristo sopla sobre los apóstoles después de su resurrección y les da el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo, les doy el poder para perdonar pecados. Sin embargo, una vez que ascendió a los cielos, 50 días después de la Pascua, que es la fiesta de los frutos, la fiesta judía de los frutos, que es el Penta, 5 semanas, Costés, la fiesta de las cosechas, a las 5 semanas de la Pascua, recordando que después de haber entrado a la tierra prometida, el pueblo de Israel finalmente pudo comer el producto de la tierra, de lo sembrado y demás. Entonces, dan gracias a Dios
y era una fiesta muy importante, por eso venían de todas partes del mundo antiguo a esa fiesta a Jerusalén para celebrar esa fiesta de la Pascua. Sin embargo, en esa ocasión, en el lugar que habían adoptado como centro de operación o de refugio los apóstoles, que fue el lugar donde se dio la última cena en el cenáculo, ahí estaban reunidos los apóstoles y María, que ya vivía con Juan, estuvo presente también con ellos. Entonces, a puerta cerrada estaban cuando entra una ráfaga de viento y entra se manifiesta como lenguas de fuego en cada uno de los apóstoles, y estos, que muchos de ellos eran limitados en conocimiento porque eran campesinos, otros eran pescadores, no tenían una educación universitaria, eran gente ruda, gente trabajadora, solamente había Mateo Leví, que era cobrador de impuestos, Judas Iscariote, que ya no estaba con ellos, pero que tenía muy buena preparación. Entonces, de repente estos cobardes, miedosos que corrieron en el momento de los catorrazos cuando a Cristo lo aprendieron, estos temerosos de que les fuera a caer la migra, no, perdón, que los fueran a arrestar por ser seguidores de Cristo, que estaban encerrados, estos iletrados que no entendían nada y que Jesús se desesperaba y decía, caray, ustedes tampoco lo entienden, cuando contaba una parábola. Ahora salen con valentía porque la gente oyó el estruendo como un relámpago y fueron a ver de dónde procedía ese estruendo. Entonces ellos empezaron a hablar de tal manera que, habiendo medos, alamitas, macedonios, de Capadocia, de Egipto, de Grecia, etc., cada quien los oía en el idioma de origen, verdadero don de lenguas. Hablar de tal manera que, no importa el idioma, se pueda entender. No emitir sonidos sin ton y son que no se entienden. Eso no es don de lenguas, eso es glosolalia. Entonces el verdadero don de lenguas es esto. Salen los apóstoles a proclamar la buena nueva a todo el mundo. Misión de Cristo, que hemos estado insistiendo, es para todo el mundo. Y por otra parte, la gente está sorprendida que no son todos esos hebreos, de dónde sacan tanta sabiduría en sus palabras y cómo es que los entendemos en nuestro propio idioma. Se supone que en Pentecostés nace la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, para difundir la buena nueva a todas las naciones. Surge la iglesia misionera, surge la iglesia valiente, surge la iglesia con sabiduría de Dios para dar a conocer la sabiduría a quienes quieran escucharlo. ¿Ok? Esa es la importancia de Pentecostés. Muy bien, padre. Gracias. Tenemos pues sus amigos Pedro y Toñita, dice que tiene 2 preguntas, pero me parece que son 3. Dice, ¿cuándo se le da el nombre a la Iglesia Católica y por qué? Segunda pregunta, la obra Jesucristo Superestrella al principio fue muy polémica. ¿Se le puede llamar cristiana? ¿Usted qué opina? Bueno, primera, la Iglesia Católica. En primer lugar, Cristo fundó una sola iglesia y por primera vez en Antioquía en el año 70 se nos llamó cristianos. Entonces somos cristianos. Cuando surge el nombre de católica, católica viene a ser universal, o sea, es para todo el mundo. Vayan a todo el mundo y anuncien la buena nueva. Todo el mundo está invitado a participar de esta iglesia, una, santa, católica, apostólica y romana. Una, porque es la única iglesia que Cristo fundó. Santa, porque presenta los medios para la santidad y todos estamos llamados a gozar de esa santidad de Dios. Católica, porque es para todo mundo. Por eso la columnata de San Pedro, saliendo ahí de la Basílica de San Pedro, es redonda como signo de abrazo, los brazos de la iglesia que abarcan y abrazan a la humanidad entera, a todo el mundo. Todo el mundo está invitado. Apostólica,
porque está sentada en la base de los apóstoles, que son los que se sientan en 12 tronos como el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel en el mundo antiguo. Ahora es la base en los apóstoles. Una santa, católica, apostólica y romana. ¿Por qué romana? Porque se eligió Roma como de una manera estratégica, siendo la cabeza del imperio que había dominado África, Asia, Europa. Entonces decían, de aquí podemos evangelizar a todo el mundo, y todo el mundo viene a Roma, así que de aquí se evangeliza a los que vienen, y de aquí surgen y evangelizan a todo el mundo. Se hizo la sede en Roma, pero además tiene la importancia de que ahí en Roma ha sido regada con sangre de mártires. Ahí está el lugar donde fue ejecutado Pedro, en el Circo de Nerón, que hoy es el Vaticano. Está también el lugar de martirio de tantos como Pablo, como muchos otros más. Entonces, por eso se establece en Roma. Ahora, esto viene a ser, a partir del Concilio de Trento, se define como una santa católica apostólica y romana, porque antes, con la separación de la Iglesia, con la separación de Martín Lutero, entonces se le pone como Iglesia Católica, pero es Enrique VIII el que quiere separarse, el que quiere que la iglesia, que el Papa sea el jefe de toda la Iglesia, pero que en cada país el rey sea el propio jefe de la Iglesia local. Y el Papa le dijo, no andes fumando de esas cosas, te va a hacer daño, estás mal. Entonces el obispo de Canterbury le dijo, sepárate y hazte tú el jefe de tu propia Iglesia de Inglaterra. Entonces, la Iglesia de Inglaterra se llama Iglesia Católica Inglesa. Sí, así se pusieron, Iglesia Anglicana, pero de ellos se llaman católicos. Cosa muy curiosa, también los luteranos se llaman católicos. Y hay muchas iglesias que se llaman católicas, pero no son la iglesia que Cristo fundó. Incluso hay la Iglesia Católica Antigua, ahora a la que pertenece el sacerdote chistoso Cotas de Las Vegas, que es la Iglesia Católica Polaca, pero desertó de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Por eso está excomulgada, ¿ok? Es muy simpático, muy chistoso, pero está excomulgado, está fuera de la comunión de la Iglesia, ¿ok? Nadie lo corrió, él se separó. Bueno, entonces espero, Pedro, haberte contestado tu pregunta, y vamos a la otra pregunta que era, ¿cuál? Sí, Jesucristo, la obra Jesucristo Superestrella. Fíjate que Jesucristo Superestrella, escrita por Rice, y se me fue el nombre del otro autor, uno era el escritor y otro era el compositor. Estaban buscando en la época de los años 60, cuando el surgimiento del hipismo y un montón de la protesta, lo establecido y demás. Sin embargo, esta juventud que había surgido positivamente para protestar en contra de la guerra de Vietnam, en contra de lo establecido y buscar la naturaleza, ellos buscaban realmente un crecimiento espiritual, que trajeron gurús de la India y demás. Entonces estos autores musicales de muchas obras maravillosas, estaban buscando un modelo de inspiración para los muchachos. Entonces pensaban en Moisés, uno de ellos es judío, entonces estaban pensando en Moisés, estaban pensando en Buda, estaban pensando en alguna figura. Dijeron, no, realmente Jesucristo puede ser este modelo de inspiración para la gente. Entonces fue la primera ópera rock que se hizo. Y Jesucristo se puso como modelo, un Cristo cercano, un Cristo de alguna manera humano. Se puede decir que es Judas Superestrella, porque está narrado desde el punto de vista de Judas. Y
La música es maravillosa, la obra sensacional. Yo tuve oportunidad de verla con el elenco original en Nueva York. Allá corría el año de 1972, cuando fui a Nueva York y vi la obra con el elenco original, con Yvonne Elliman y demás. Y posteriormente me tocó ver la obra acá en Modesto, en el Teatro Gallo. Dije, pues todos están bien, menos Jesucristo, ya está medio viejón. Y fui viendo el programa y era el mismo actor que interpretó a Jesucristo en la película. Pero no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 kilos después, ¿no? Entonces, pero padrísimo, es una obra maravillosa. Incluso yo actué en la obra de Jesucristo Superestrella, hice el papel de Simón el Celota. Esta obra la montó mi compañero, el padre José de Jesús Aguilar Valdés, que tiene también sus programas a través de los medios en YouTube y demás, que se lo recomiendo. Es un sacerdote excelente, muy artístico, con mucha iniciativa, así que se lo recomiendo. Él montó esta obra en el seminario, yo hice Simón el Celota. También otro que actuó ahí fue el padre Eduardo Chávez, Monseñor Eduardo Chávez, que fue el promotor de la causa de la canonización de Juan Diego. Éramos seminaristas, éramos muchachos, participaron también algunas jóvenes de un grupo, un grupo juvenil de la parroquia. O sea, fue una obra muy buena. Sí, fue controversial en un principio, pero realmente me parece una obra respetuosa, tanto así que Radio Vaticana empezó en ese tiempo sus transmisiones y terminaba con el tema de Jesus Christ Superstar, con el tema musical de Jesucristo Superestrella. Así que esa es la respuesta, mi querido amigo. Okay. La pregunta era que si se puede llamar cristiana esta obra. Bueno, sí, porque es de Cristo. Okay. Muy bien. ¿Sí? Pero realmente, sí, mira, el arte sobrepasa cualquier cosa. Alguien decía, el artista prefiere que sus canciones se canten aunque no se sepa su nombre, y pierde en fama lo que gana en popularidad. Es decir, yo creo que quizá no importa quién construyó una catedral, pero lo hermoso es de que es una obra creada con amor para Dios. No importa quién haya escrito una canción, lo importante es de que esa canción se pega y queda para todos. Entonces el arte trasciende todo tipo de barreras. Así que es algo hermoso. Y sí, es una obra cristiana. No es una obra escrita por autores católicos. Incluso hay un judío, uno de ellos el autor es judío y el otro es, me parece que cristiano. O sea, no te sé decir por seguridad, pero uno de ellos es judío. Pero sí, es una obra cristiana y muy bonita, te la recomiendo. Muy bien. Si no la han visto, véanla en película. Está excelente. Es una excelente película. Muy bien. La última sería una pregunta rápida que nos hace Lori Valencia. Dice que si es malo, ¿está mal escuchar la misa de rosario cuando uno está trabajando? Mira, yo creo que la misa supone toda la atención. A mí me dio mucho enojo con mucha gente que cuando transmitíamos la misa decían, sí, escuché la misa mientras mi mamá nos estaba dando de comer. Oye, eso no es escuchar la misa. No trata de ponerse a cocinar mientras está la misa ahí. Se supone tenerle todo el tiempo y toda la atención a la Santa Misa. Es por eso que cuando se nos quitó esa restricción de que no podían entrar a la iglesia durante el tiempo de la pandemia, en un tiempo, entonces dejé de transmitir las misas para invitar a la gente a que se hiciera presente en la iglesia, porque es muy importante la presencia ante el cuerpo de Cristo, ante la palabra de Dios, hacer presencia de iglesia. Entonces, el rosario puedes estarlo rezando mientras no te distraigas de tu trabajo, pero que pongas atención, es decir, ora et labora, reza y trabaja, a Dios rogando y con el mazo dando.
Es decir, todo tiempo es bueno para rezar. Voy manejando y voy rezando el rosario. Así que todo tiempo es bueno para rezar, pero la Santa Misa, dedícale tu tiempo y toda tu atención y ojalá que puedas ir presente a la iglesia. Ya. ¿Ya? ¿Es todo? ¿Ya? ¿Nos vamos? A la hora que usted guste, padre. A la hora que usted guste, padre. Bueno, no, les voy a dar vacaciones este fin de semana. Que descansen de mí. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Sábado y domingo. Y Dios mediante, si es que no tienen algo más importante que hacer, porque es el Día del Amor y la Amistad, que lo tiene que marcar un calendario para que Hallmark venda más tarjetas y los supermercados vendan más flores. Yo no tengo que esperar un día específico para vivir plenamente el amor y la amistad, porque todos los días me enamoro, todos los días recibo amistad, todos los días vivo el amor y la amistad. Así que no cuando a un calendario se le da la gana para comprar muchas cosas. Así que ni crean que les voy a dar nada, ni ningún regalo, ni nada. Es un día, como todos los días, que deben de ser de verdadero amor y de amistad. Pero si no tienen nada más que hacer, pues acá los veré a la misma hora por el mismo canal. ¿Ok? Y si tienen tele, ahí se ven. Ok. Muy bien, padre. Muchas gracias. Hijos de eso, qué barbaridad. Bueno, muy bien, queridos amigos, pues que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la vista, babies. Hasta pronto, padre. Dios lo bendiga y la Virgen lo acompañe también a usted. Gracias. Ay, qué bonita. Gracias. Chao. Adiós. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.